Ahí vamos. Entonces, ahí está la bibliografía. Avanzamos con el tema de mercado de factores. Como decía, hasta ahora nos estuvimos concentrando en mercados de productos, mercados de bienes y servicios que venden las empresas y compran los consumidores. Ahora queremos ver algunas características de los mercados de factores. Fundamentalmente nos vamos a estar centrando en cómo es la demanda de los factores productivos o demanda de materias primas, la cual proviene de las empresas. Y vamos a estar dando mercados, vamos a estar analizando mercados que funcionan de manera competitiva, pero también vamos a estar dando, como dije recién, mercados que no son competitivos, donde puede, por ejemplo, haber un único demandante, o también puede haber en algunos casos un único oferente de uno de los factores productivos, o vamos a ver también qué es lo que pasa cuando una empresa que tiene poder de mercado en el bien que produce va a demandar factores. Bueno, cómo se va a caracterizar la demanda de factores productivos por parte de una empresa que no es competitiva en el mercado de bienes, sino que es una empresa monopólica en el mercado de bienes. Así que eso que acabo de decir es lo que está acá sintetizado en algunos puntos, una página muy fea con algunas cosas resaltadas y algunos links que resumen cuáles son los contenidos que tenemos en este PowerPoint, en la clase de hoy. Entonces, yo les decía, vamos a usar el puntero para ir marcando cosas. Les decía, nosotros vamos a empezar analizando cómo funcionan los mercados de factores perfectamente competitivos. Entonces, mercado del trabajo, si el mercado del trabajo fuera perfectamente competitivo, si el mercado podría ser el de la tierra o el capital, alternativamente, o si estamos hablando de una materia prima, y esa materia prima tiene un mercado perfectamente competitivo, ¿cómo funciona? Pero lo que vamos a estar analizando en ese caso es, vamos a estar centrándonos en la demanda por esa materia prima o por ese factor productivo. Nosotros hasta ahora lo que vimos era, en los mercados de bienes, que la demanda está formada por la conducta de los consumidores. Y para eso elaboramos la teoría del consumidor y dijimos cómo los consumidores, cómo obtenemos a partir de ese modelo la curva de demanda de cada consumidor individual, la sumamos y tenemos la demanda del mercado. Ahora, las demandas de factores productivos, o las demandas por factores productivos o por materias primas, provienen de empresas. Entonces, eso implica que tengamos que tener en cuenta un análisis diferente respecto del que veníamos haciendo respecto de las curvas de demanda por bienes. Entonces, primero vemos mercados de factores que son competitivos. Dentro de los mercados de factores competitivos vamos a analizar primero el caso de empresas que demandan factores, pero que además producen bienes que venden en mercados competitivos también. O sea, son empresas que se mueven en mercados competitivos tanto en los bienes que venden como en los factores que demandan. Y ahí vamos a hacer la distinción de cómo es la demanda por esos factores productivos cuando la empresa tiene un solo factor variable, lo cual sería el caso del corto plazo. Recuerden cuando nosotros hablábamos de los costos de la empresa, bueno, o la tecnología, y hablábamos del corto plazo, era el periodo en el cual hay al menos un factor fijo, y hay otro factor que es variable, si tenemos un mundo de dos factores productivos solamente. Entonces, vamos a analizar primero el caso del corto plazo, de donde hay un solo factor productivo que es variable y el otro está fijo. O sea que la demanda del factor que vamos a analizar es la demanda por el factor variable, y después vamos a ver el largo plazo, cuando los dos factores son variables, cómo cambian las demandas de esos factores. Luego, vamos a decir, ¿cómo cambia la demanda por factores productivos cuando la empresa es monopolista en el mercado del producto? O sea, va a contratar factores productivos o materias primas en mercados que son competitivos. Pero el bien que produce lo vende en un mercado monopólico. Entonces, ¿cómo cambia la demanda de factores ahí? Después vamos a decir, bueno,
dada la demanda por factores productivos de las empresas individuales, cómo se obtiene la demanda agregada de un mercado, como es la demanda agregada por el factor trabajo, por ejemplo, por una materia prima en términos agregados en el mercado de factores, y cómo caracterizamos el equilibrio del mercado. Hay algunos casos especiales que vamos a ver, como el equilibrio en los mercados de tierras, cuando la oferta de tierras es absolutamente inelástica, por ejemplo, o cómo es el mercado de trabajo, en el cual la curva de oferta puede tener un tramo con pendiente negativa. Entonces, bueno, son dos casos especiales que vamos a ver, no sé si hoy o la semana que viene. Luego, digamos, todo este punto 1 estaba referido a mercados de factores que funcionan de forma competitiva. Ahora, ¿qué pasa cuando en los mercados de factores los vendedores tienen poder de monopolio? Y acá podríamos asimilar este caso a, por ejemplo, la situación en la cual un sindicato que representa a los trabajadores tiene un poder muy alto en el mercado, tiene un poder muy alto para negociar con las empresas. El sindicato está, si se quiere, no es que hay variedad de sindicatos que compiten en ese ramo de actividad, sino que hay un único sindicato que puede llegar a tener un gran poder de mercado, y cómo puede eso afectar al equilibrio del mercado. Bueno, este análisis va a ser similar al del monopolio que hemos visto en el mercado de bienes. Y finalmente, la otra situación de mercado de factores no competitivos es la que les mencionaba del monopsonio. Monopsonio es un mercado en el cual hay un único demandante. Nosotros lo vamos a ver como un único demandante de un factor productivo. Podría ser un único demandante de un bien, de un bien intermedio que puede ser una materia prima o un insumo utilizado por alguna empresa o algunas empresas. Entonces, esos son los grandes títulos que vamos a ver hoy. Vamos a empezar cronológicamente, tal vez nos saltemos los casos especiales para ver en la semana que viene, pero vamos a seguir más o menos cronológicamente lo que está acá en pantalla. Entonces, el primer punto, que era mercados de factores perfectamente competitivos. Caso en el cual, primer caso, es donde las empresas que demandan factores son también competitivas en los mercados de productos. Entonces vamos ahí. Acá diremos, ¿qué tenemos que analizar? Digamos? Primero la intuición. Si pensamos en la contratación de trabajo, por ejemplo, nosotros no se olviden que estamos dentro del esquema de empresas que buscan la máxima ganancia. Entonces, nosotros vamos a estar pensando la demanda de factores como una decisión de cuánto trabajo, cuánto capital contratar, cuánta tierra, cuántas materias primas contratar, cuántos insumos, siempre desde la mentalidad de una empresa que busca la máxima ganancia. Y para obtener la máxima ganancia tiene que producir al mínimo costo. Entonces, lógicamente, que la cantidad de trabajo que va a contratar es la que es consistente con la minimización de costos y la maximización de beneficios. Entonces, en ese sentido, una regla lógica, digamos, una regla lógica que proviene de esa conducta de maximización de beneficios, es que una firma va a contratar un factor productivo, como por ejemplo el trabajo, hasta el punto en el cual el ingreso que le genere una unidad adicional de trabajo, el ingreso que le genera contratar más trabajadores, se iguale al costo de contratación de esa unidad de trabajo. Y esto voy a un ejemplo sencillo, ¿no? Por ejemplo, siempre hemos puesto varias veces como ejemplo el caso de un kiosco, ¿no? Si uno tiene un kiosco, un comercio cualquiera, puede ser un kiosco, un negocio de ropa, lo que sea. Podría ser una fábrica también, pero vayamos a un caso simple, como un comercio.
¿Cuándo un comerciante va a contratar a un empleado? Cuando piensa que las ventas que le puede generar ese empleado atendiendo al público sean superiores o como mínimo iguales al salario que le tiene que pagar, incluyendo todas las cargas sociales, todos los costos salariales vinculados a ese empleador. Entonces, si un kiosquero dice voy a poner a un empleado a que atienda el kiosco en determinado horario, lo que va a estar pensando es que las ventas que le generen ese horario le van a implicar ingresos que sean como mínimo iguales al salario que le tiene que pagar a ese empleado. Es más, si contrata a un empleado que le genera más ingresos que costo, ¿no? Las ventas superan, el nivel de ventas superan el salario que le tiene que pagar en el mes, probablemente evalúe contratar uno más. Si contratar uno más implica que las ventas siguen siendo superiores, las ventas que le genere ese empleado adicional siguen siendo superiores al salario, va a seguir contratando a un empleado más. ¿Hasta qué punto va a contratar empleados? Va a contratar hasta el punto en que, si contrata uno más, las ventas que le genera no llegan a compensar el salario que le tiene que pagar. Entonces ahí se va a detener en un trabajador antes de que ocurra eso. En el último trabajador, como mucho, lo que tiene que pasar es que las ventas adicionales, los ingresos adicionales que obtenga ese empleado se igualen con el salario que debe pagarle a ese empleado. Y lo que vamos a obtener, entonces, siguiendo esa lógica, vamos a ver cómo se relaciona con la teoría de la empresa que ya hemos visto. Siguiendo esa lógica, vamos a obtener lo que se llama la demanda derivada de factores. Demanda derivada de factores. Cuando dice derivada, no piensen que es algo matemático, la derivada matemática de nada. No, esto no es la derivada matemática de nada. Simplemente esto quiere decir que hay una demanda por factores productivos que se deriva del funcionamiento de una empresa que busca maximizar ganancias, que elige un nivel de producción óptimo y que enfrenta determinados costos de los factores. Y cuando decimos se deriva, quiere decir que viene, en la medida que está determinada por el nivel de producción de la empresa, viene influida por la demanda de productos de la empresa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Una empresa, que había un ejemplo por acá que salté en una página, una empresa que se dedica a la construcción de viviendas. Como materia prima, como insumos, tiene que comprar ladrillos, entre otros materiales. Entonces, esa empresa va a demandar ladrillos en el mercado de ladrillos. ¿Cuántos ladrillos demande? Se deriva de cuál es la actividad de construcción que tiene, o sea, cuántas construcciones, cuántas obras está realizando la empresa. Entonces, cuanto más demanda por su producto tenga la empresa, cuanto vengan más gentes contratándolo para construir casas o para construir edificios, esa empresa va a ir a contratar más ladrillos al mercado de insumos o de materias primas. Entonces, en ese sentido, la demanda de la materia prima, del insumo, es una demanda que se deriva de la demanda del producto de la empresa, ¿no? Proviene desde ahí, digamos, la bajada de la necesidad de compra de factores productivos o de insumos o materias primas. Entonces eso quiere decir derivada, no piensen que derivada es algo matemático. Entonces, veamos cómo es esa demanda derivada de un factor, cuando la empresa tiene un único factor variable. Entonces, ¿cómo es la demanda derivada de trabajo, por ejemplo, cuando la empresa tiene al trabajo como único factor variable? Claro que si el capital está fijo, no va a haber una demanda de capital en el corto plazo, porque el capital está fijo. Pero sí va a haber una demanda de trabajo que cambie según cómo cambian el costo del trabajo, cómo cambian el nivel de precios del producto que vende la empresa, cómo cambia el nivel de ventas. Entonces, nosotros decíamos recién, o yo decía recién, resaltando lo que está acá en celeste, que una firma contrata trabajo
si nos centramos en el caso del factor trabajo, hasta que el ingreso que genera una unidad adicional de trabajo se iguala con el costo de contratación de esa unidad de trabajo. Ahora, ¿cuál es el ingreso que le genera a la empresa una unidad de trabajo? Eso se denomina ingreso del producto marginal. Ingreso del producto marginal del trabajo. Vamos a ver qué es eso. Y se denota como IPMGL, en este caso por trabajo. Esto lo que quiere decir es lo siguiente. Cuando la empresa contrata una unidad más de trabajo, esto es delta L, variación de L, ¿en cuánto se incrementa la producción? ¿No? Lo primero que pasa es, si la empresa contrata una unidad más de trabajo, ¿en cuánto eso le permite incrementar la producción? Y cada unidad de producción adicional, cada unidad producida adicional, ¿en cuánto le incrementa el ingreso total a la empresa? Entonces, el ingreso del producto marginal del trabajo, el ingreso, podríamos decir en general, el ingreso del producto marginal de un factor productivo, está determinado por en cuánto cambia el ingreso total por cada unidad de variación de ese factor productivo. Ahora, el canal de transmisión es el producto que genera ese factor productivo. Entonces, una unidad más de trabajo aumenta la producción. Y cada unidad de producción, ¿en cuánto incrementa el ingreso? Estas dos cosas que tenemos acá, variación de ingreso en relación a variación de Q, y variación de Q sobre variación de L, son cosas que conocemos, ¿no? En cuánto varía el producto cuando varía la cantidad de trabajo, es el producto marginal del trabajo, cosa que vimos allá lejos cuando vimos la tecnología de la empresa. ¿Y en cuánto cambia el ingreso total cuando cambia el nivel de producción? Es el ingreso marginal de la empresa. Entonces, lo que se define como ingreso del producto marginal, en este caso del trabajo, no es otra cosa que el producto, la multiplicación del ingreso marginal de la empresa por el producto marginal del trabajo. Repito qué quiere decir esto, cómo lo interpretamos. Por cada unidad adicional de trabajo que contrata la empresa, en cuánto aumenta la producción, está dado por el producto marginal del trabajo. Y a su vez, el aumento de la producción adicional que se obtiene, en cuánto incrementa el ingreso total, está dado por el ingreso marginal. Entonces, como estamos analizando esta situación para mercados perfectamente competitivos, donde la empresa a su vez vende sus productos en mercados competitivos, nosotros sabemos que de la competencia perfecta, que el ingreso marginal de una empresa competitiva es igual al precio. Entonces, vamos a usar el resaltador. El ingreso marginal es igual al precio, y eso lo sabemos del hecho de que esta empresa, que estamos analizando en este momento, vende sus productos en un mercado perfectamente competitivo. Entonces, en este caso, como el ingreso marginal es igual al precio, el ingreso del producto marginal termina siendo igual al producto marginal del trabajo multiplicado por el precio del producto que vende la empresa. Lo cual es lógico, ¿no? Decir, bueno, una unidad más de trabajo, ¿en cuánto incrementa la producción? Ahora esa producción le incrementa los ingresos de acuerdo al precio que tiene el producto en el mercado. Y para la empresa competitiva ese precio es constante, la empresa es precio aceptante, por eso el ingreso marginal es igual al precio. Cuando esto ocurre, cuando el ingreso marginal es igual al precio del producto por el producto marginal del trabajo, esto se denomina valor del producto marginal del trabajo. Y lo denotamos como B corta PMGL, valor del producto marginal del trabajo. Esto es, ¿cuánto vale la producción que genera una unidad adicional del factor productivo L, en este caso? ¿Cuánto vale en el mercado? Bien. Este ingreso del producto marginal, entonces, el ingreso del producto marginal, que en particular para la empresa que vende productos en mercados competitivos es igual al valor del producto marginal, nos indica cuánto está dispuesto a pagar la empresa para contratar una unidad más de trabajo.
¿no? Nos va a decir eso. Bueno, ¿cuánto está dispuesto a pagar una empresa por un trabajador más? Y depende de cuánto le genera de ingresos ese trabajador adicional. Es así que el ingreso del producto marginal es la curva de demanda de trabajo por parte de la empresa. Es esta curva de demanda derivada que Profe, yo mencionaba antes. Sí, disculpe, esa parte que está marcando ahora, no sé si soy yo, pero no la veo. Y ya saqué la barrita abajo y no se ve. ajá. Bueno, ahí dice, ingreso del producto marginal de trabajo es la curva de demanda de trabajo por parte de la firma. Eso es lo que dice. No sé por qué no lo ven, yo lo veo en pantalla, de hecho, pero tal vez es el formato del monitor. No sé, ¿a todos les pasa lo mismo? ¿O alguno lo Sí, ven? profe, no se ve. Sí, profe. Bien, bueno, no sé por qué será. Tal vez sea el formato de la página del PowerPoint, que no es alargado, sino que es medio rectangular el formato. Déjenme probar una cosa. Si yo a esto lo tengo oportunidad de mostrarlo distinto. No sé qué hice, ¿eh? Toqué algo, me Quizás equivoqué. en la parte de abajo a la derecha tenés como un zoom, un porcentaje, que por ahí si le bajas un poco el porcentaje te va a dejar que Pero se vea cuando más le grande. pongo pantalla completa, no, si yo a esto le tengo que poner pantalla completa, me va a pasar lo mismo. Ahí no lo van a ver. Para mí tiene que ver con que esto tiene un formato medio cuadrado, y no tiene... Y yo tengo otras presentaciones que son en formato más como de esos, no sé cómo se dice, 16:9 o más rectangulares. Puede ser algo de eso. Bueno, lamentablemente no puedo hacer mucho ahora. En cuanto vea algo que queda bien abajo en la pantalla, que es como el último rengloncito, lo voy a reiterar y voy a decir, acá abajo, si no lo ven, dice tal cosa. Bien, lo que dice ahí abajo es que el ingreso del producto marginal es justamente igual, o se define como la curva de demanda de la empresa, la curva de demanda de trabajo de la empresa. En este caso, el ingreso del producto marginal del trabajo es la curva de demanda de trabajo por parte de una empresa. Cuando lo vemos gráficamente, lo tenemos así, donde en el eje vertical, vamos a volver al resaltador, en el eje vertical ponemos el ingreso del producto marginal, que se mide como pesos por unidad de él, ¿no? ¿Cuánto de ingreso es generado por una unidad de trabajo? Se mide en términos monetarios, por unidad de trabajo. En el eje horizontal, supongo que ahí lo ven, la letra L nos dice que tenemos cantidad de trabajo en el eje horizontal. Entonces acá, esta función que se ve acá, lo vemos acá como una línea recta, pero no tiene por qué serlo, es la curva de demanda derivada del factor L en el corto plazo, cuando el factor L es el único variable para la empresa. Es esta curva de demanda derivada, representa al ingreso del producto marginal, que en el caso de la empresa que vende sus productos en mercados competitivos es igual al precio del producto marginal de L, y a eso lo llamamos valor del producto marginal del trabajo. ¿Por qué tendrá pendiente negativa esta curva de demanda? Como usualmente vemos en las curvas de demanda, ¿no? Tiene pendiente negativa. ¿De dónde proviene el hecho de que tenga pendiente negativa? A ver si alguien se da cuenta. Y ¿Por porque qué cuando? si A ver, sí. necesita producir más, va a necesitar aumentar la cantidad de trabajo y por lo tanto aumentar el precio, ¿o no? No. Los costos aumentarán, digamos. Los costos van a aumentar, pero ¿por qué van a aumentar los costos? Van a aumentar el costo Como marginal. rendimientos marginales Por los rendimientos marginales decrecientes. decrecientes del factor De L. trabajo. Claro. Claro, exactamente, Victoria. Entonces, fíjense que el valor del producto marginal o ingreso del producto marginal del trabajo es el precio del producto, que es constante para la empresa. No importa cuánto contrate de trabajo, no importa cuánto produzca, el precio
está dado para la empresa competitiva, multiplicado por el producto marginal del trabajo. Y nosotros hemos visto que las empresas producen en donde el producto marginal del trabajo es decreciente, donde aplica la ley de los rendimientos decrecientes. Y eso es lo que hace que al aumentar la cantidad de L, esto vaya disminuyendo. Como el trabajo tiene rendimientos decrecientes, el ingreso que le genera a la empresa cada unidad adicional es también decreciente. Y bueno, eso nos permite inferir, digamos, que tenemos una curva de demanda razonable, como habitualmente estamos acostumbrados a ver las curvas de demanda, que tienen pendiente negativa. Ahora, ¿cuánto trabajo va a contratar? Va a contratar trabajo la empresa hasta el punto en donde el ingreso adicional que obtiene por una unidad de trabajo se iguale al costo. Y al costo no es otra cosa que el precio del factor que tiene que pagar la empresa. En este caso sería el salario si estamos hablando de trabajo. Y como ese costo de contratación, decimos, es el salario W, y la empresa contrata el trabajo en mercados de factores que son competitivos, ese salario también está dado para la empresa. La empresa no puede hacer nada, es el salario que tiene que pagar en el mercado cuando contrata trabajadores. Por lo tanto, va a contratar trabajadores hasta el punto en el cual el ingreso del producto marginal del trabajo se iguale al salario. Cuando el mercado del producto es competitivo, esto es igual, lo mismo que decir que el precio del producto multiplicado por el producto marginal del trabajo es igual al salario. Eso en el óptimo de contratación por parte de la empresa. Si yo vengo a verlo gráficamente, lo que tengo es la función de ingreso de producto marginal del trabajo, que es el valor del producto marginal en este caso, y el salario, que está constante para la empresa. No importa cuántos trabajadores demande, el salario es el salario de mercado. Por lo tanto, en el punto en donde el valor del producto marginal sea igual al salario, está el óptimo de trabajo contratado por la empresa. Ahora, esto es consistente con lo que hemos visto en la teoría de la empresa, cuando vemos costos, y cuando vemos empresas que producen en competencia perfecta, porque si vuelvo para atrás, yo no sé si ustedes recuerdan que el costo marginal de una empresa, cuando tiene un único factor variable, es igual al precio del factor variable dividido el producto marginal del trabajo. Y eso ocurría cuando la empresa minimizaba los costos de producción. En mercados competitivos, el costo marginal es igual al precio. Por lo tanto, si yo reemplazo acá costo marginal por precio del producto que vende la empresa, tengo que el precio del producto es igual al salario dividido el producto marginal del trabajo. Y si yo reordeno esto y paso el producto marginal del trabajo multiplicando al lado izquierdo de esta igualdad, ¿qué es lo que me queda? Acá probablemente no lo lleguen a ver. Dice, por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo paso el producto marginal del trabajo multiplicando a la izquierda, me queda que el precio del producto multiplicado por el producto marginal del trabajo es igual al salario. Entonces yo reescribo lo que tengo en el último renglón, por si alguno no lo ve o la mayoría no lo ve. Lo que tengo es que el precio del producto por el producto marginal del trabajo es igual al salario. Y esto es lo mismo que hemos puesto acá. Es decir que es algo que ya hemos visto nosotros, ¿no? El costo marginal de una empresa es el precio del factor variable dividido el producto marginal del factor variable. Como el costo marginal es igual al precio del producto, cuando la empresa hace máximo los beneficios, entonces, claramente, cuando la empresa contrata trabajadores que cumplan esta condición, está contratando trabajadores de manera tal de hacer máximo los beneficios. Es la misma condición que teníamos acá. Gráficamente tenemos esto. Entonces, no sé si ven lo que dice acá abajo, dice que el nivel L óptimo asterisco
que contrata la empresa surge justamente de su conducta de maximización de beneficios. Cuando produce en el punto donde el costo marginal es igual al precio del producto, se cumple que el valor del producto marginal del trabajo, y siendo el trabajo el único factor variable, es igual al salario. Bien. ¿Qué pasa cuando el salario baja, por ejemplo, cuando el salario cambia? Y si el salario baja, va a contratar más trabajadores, ¿no? Si el salario baja, se va a ir para acá abajo el salario, si baja el salario en el mercado, por ejemplo, por alguna razón. La empresa va a contratar más trabajadores. Gráficamente, tenemos esto. En el gráfico, gráficamente, el anterior también era gráfico, ahora un gráfico más completo, pensando en cómo se comporta la empresa también en el mercado del producto, tenemos en el gráfico de la derecha, otra vez el valor del producto marginal del trabajo, con el salario inicial, W0, contrata la cantidad L0, asterisco como óptima. Ahora, por el lado del producto, esta empresa tiene esta curva de costo marginal, y la curva de costo marginal dijimos que es W, que es W0, asterisco, dividido el producto marginal. Y esto es creciente, porque el producto marginal de L es decreciente. Entonces, cuando el salario baja a W1, esa recta del gráfico en la derecha se va para abajo, la empresa contrata más trabajadores. En el gráfico de la izquierda, paralelamente lo que ocurre es, ¿por qué contrata más trabajadores? Y porque, como baja el salario, el costo marginal ahora es inferior, y la curva de costo marginal se mueve a la derecha. La empresa al mismo precio está dispuesta a producir más. Esa producción adicional ahora va a ser Q', el nivel óptimo de producción, porque los costos marginales bajaron, porque el salario bajó. Entonces, al mismo precio del producto, la empresa produce más, y para producir más contrata más trabajadores. Entonces, estas son dos formas de ver lo que está pasando en la empresa al mismo tiempo, ¿no? Una baja del salario impulsa a contratar más trabajadores, a pesar de que los rendimientos son decrecientes de los trabajadores, pero como el salario bajó, le conviene contratar más, y los contrata más porque va a producir más. Y va a producir más porque los costos marginales de producción, justamente por la reducción de salario, disminuyeron. Entonces, esta curva, otra vez reitero, es la curva de demanda derivada del factor trabajo, cuando el trabajo es el único factor variable. ¿Qué va a pasar a largo plazo cuando todos los factores productivos son variables? Entonces, el capital, que decíamos era el factor fijo en el corto plazo, va a ser variable también. Bueno, lo que va a tender a pasar ahora es que, lógico, baja el salario, la firma contrata más trabajo, pero cuando contrata más trabajo y produce más, a largo plazo probablemente la empresa quiera ajustar la cantidad de capital también. Es probable que la empresa quiera aumentar la cantidad de capital para producir más. Y si cambia la cantidad de capital, va a cambiar el producto marginal del trabajo. ¿Se acuerdan el ejemplo que vimos cuando decíamos, si se incrementa la cantidad de capital y el trabajo, y la empresa está produciendo en la etapa 2, donde el producto medio y marginal son decrecientes, el aumento en la cantidad de capital incrementaba, en ese ejemplo que hacíamos de las heladeras, me acuerdo, incrementaba el producto marginal del trabajo. Entonces, si cuando cambia la cantidad de capital, la ajusta a largo plazo la empresa, se incrementa el producto marginal del capital, el ingreso del producto marginal del trabajo se va a estar desplazando. Esto que estoy diciendo en el aire, veámoslo en el gráfico. Vamos a ver el gráfico similar al que teníamos recién. Tenemos la situación inicial en el punto A, donde había un salario W0,
la empresa contrataba la cantidad de L0, y dado esos costos marginales de producción, el nivel de producción óptimo es Q0, porque en ese punto el costo marginal es igual al precio del producto. Acá le puse algunos valores como para simplificar la interpretación. ¿Qué pasa si el salario cambia? Si, por ejemplo, baja a 15. Entonces, en el corto plazo, tenemos lo que vimos en el gráfico anterior, ¿no? En el corto plazo, la empresa contrata más trabajadores, por ejemplo, L' igual a 120, cuando originalmente contrataba 100 trabajadores o 100 horas de trabajo, la unidad que sea. Entonces, baja el salario, se desplaza la empresa sobre su curva de valor del producto marginal del trabajo y pasa a contratar 120 trabajadores para un nivel de producción ahora Q' que es superior porque el costo marginal disminuyó. Entonces, el equilibrio de corto plazo fue pasar del punto A al punto B. Esto como vimos en el gráfico anterior. Ahora lo que decimos es, mire, si la empresa ahora, como los costos le bajaron, a largo plazo quiere también aumentar la cantidad de capital, y cuando aumenta la cantidad de capital, aumenta la productividad del trabajo, lo que va a estar cambiando es esto que tenemos acá dentro de la curva de valor del producto marginal del trabajo. El cambio en la cantidad de capital a largo plazo hace más productivo a los trabajadores. Y si esto se incrementa, ¿qué pasa con esta curva, con esta función? Se desplaza a la derecha. ¿Por qué? Para la misma cantidad de trabajadores, la productividad es mayor. Entonces, dado el nuevo salario, W1 igual a 15, ¿cómo se desplazó a la derecha la función de valor del producto marginal del trabajo? Ahora el nuevo equilibrio va a estar en el punto C, donde la nueva curva de valor del producto marginal del trabajo se iguala con el nuevo salario, y eso es para la cantidad L1 asterisco, que acá en el ejemplo está con 140 unidades de trabajo. En el gráfico de la izquierda, lo que ocurre es que hay un desplazamiento adicional de la curva de costo marginal, porque si aumentó el producto marginal del trabajo, el costo marginal cayó adicionalmente, ¿no? Porque si aumentó la productividad del trabajo, que aparece dividiendo en la fórmula del costo marginal, entonces el costo marginal disminuye más todavía. La empresa alcanza un nivel de producción todavía superior a largo plazo, con más cantidad de trabajadores contratados que en el corto plazo. Entonces el impacto inicial, que es, con el capital fijo la empresa pasa de A a B, pero cuando ajusta los otros factores, ajusta el capital al óptimo, eso impacta positivamente la productividad del trabajo, y la empresa pasa de B a C a largo plazo. Entonces, a largo plazo, la curva de demanda de trabajo ya no es la curva de valor del producto marginal. Es esta función violeta, que dice DL, y que pasa por los puntos A y C. Porque a largo plazo, ¿qué hizo la empresa? Cuando el salario era 20, contrató 100, estaba en el punto A. Luego el salario bajó a 15, y en el resultado óptimo de largo plazo pasó al punto C contratando 140 unidades. Por lo tanto, uniendo los puntos A y C, tenemos la curva de demanda de trabajo de largo plazo de la empresa. ¿Que cómo es respecto de la de corto plazo? ¿Más elástica o más inelástica? Más elástica. Más elástica. O sea, a largo plazo, la curva de demanda de trabajo de las empresas, o de factores productivos en general, es más elástica a largo plazo que a corto plazo. Y esto es porque al ajustar todos los factores a largo plazo, eso impacta mejorando la productividad de los factores variables, originalmente variables, y induce a la empresa a contratar más. Entonces, en el corto plazo, la demanda es más inelástica que en el largo plazo. Bien. Entonces, reitero, si tenemos que decir cuál es la curva de demanda de trabajo en el corto plazo,
es la curva de ingreso del producto marginal del trabajo, que cuando la empresa vende productos en mercados competitivos es igual a la curva de valor del producto marginal del trabajo. Es esta que pasa por los puntos A y B. A largo plazo, la curva de demanda ya no es la curva de valor del producto marginal del trabajo, sino que es una demanda más elástica como resultado del ajuste de todos los factores productivos. Eso me lleva, esa flecha me tiene que llevar al comienzo. Entonces, hasta ahí hemos visto el punto A, que dice cómo se comporta, digamos, cómo es la demanda de un factor productivo por parte de una empresa que se desenvuelve en mercados competitivos, de los factores y del producto. Hicimos la distinción cuando el factor variable es uno solo, o cuando los dos factores son variables, corto y largo plazo. Ahora tenemos que ver cómo cambia este análisis cuando la empresa que demanda factores en un mercado de factores competitivos es no obstante monopolista en el mercado del producto. Lo que va a ocurrir ahora, este gráfico está sacado del libro de Pindick y Rubinfeld, así que acá está textual como está en el libro. Lo que sabemos de la teoría de los monopolios es que el ingreso marginal ya no es más el precio para el monopolista, sino que el precio es superior al ingreso marginal. Entonces, la función de ingreso del producto marginal es distinta ahora de la función de valor del producto marginal del trabajo. De ahí que tenemos que, esto que acá dice, curva de demanda de mercados, curva de demanda esta es la curva de demanda de trabajo para una empresa que vende productos en mercados competitivos. Nos muestra cuál sería el ingreso del producto marginal del trabajo para una empresa que justamente vende sus productos en mercados competitivos, y esto es igual al producto marginal del trabajo multiplicado por el precio del producto. Esto es lo que definiríamos como valor del producto marginal del trabajo. Yo debería agregarla acá. Esto es igual al valor del producto marginal del trabajo. ¿Cuánto vale para el mercado cada unidad adicional producida por trabajadores que se agregan a la empresa? Esto es BPMGL. Pero, para un monopolio, el ingreso marginal no es el precio, sino que el ingreso marginal es inferior al precio. Por lo tanto, una empresa monopólica en el mercado del producto va a demandar trabajo de acuerdo a una curva de ingreso del producto marginal que está por debajo del valor del producto marginal. Cada unidad adicional que contrata de trabajo le incrementa la producción de acuerdo al producto marginal del trabajo, al monopolista. Pero cada unidad adicional de producción genera un ingreso que no es el precio, porque el precio en el monopolio va bajando cuando la empresa produce más. Por lo tanto, la curva de demanda de trabajo de una empresa monopólica en el mercado de producto está por debajo de la curva de demanda de trabajo de la empresa si fuera competitiva en el mercado del producto. Si una empresa monopólica va a contratar entonces, dado un salario de mercado, va a contratar menos trabajadores, como L2 por ejemplo, respecto de lo que contrataría una empresa igual, pero que fuese competitiva o se comportase de manera competitiva en el mercado del producto. Lo cual es lógico si decimos, si recordamos que el nivel de producción de un monopolista es inferior al nivel de producción que habría en un mercado competitivo. Entonces, si se produce menos que en el mercado competitivo, también se contratan menos trabajadores que en un mercado competitivo. Adicionalmente, no está, pensé que me iba a aparecer algo acá que no agrega el gráfico. Adicionalmente, podemos ver que, dada la cantidad L2, no sé si llegan a ver el L2 acá abajo, esta es la cantidad, yo voy a marcar
si no lo ven, llegan a ver el eje horizontal. La cantidad que estoy marcando acá en amarillo es la cantidad óptima del monopolio, la que va a contratar de trabajo el monopolista. En el eje horizontal tenemos cantidad de trabajo, y el punto en el cual el ingreso del producto marginal del monopolista se iguala con el salario que hay en el mercado, en ese punto se determina la cantidad óptima de trabajo del monopolista. Para esa cantidad óptima de trabajo, el valor del producto marginal del trabajo es superior al salario. Fíjense que lo que estamos diciendo ahora es que cuando la empresa monopólica contrata L2 unidades de trabajo, la producción que genera la última unidad de trabajo contratada vale en el mercado más que lo que le cuesta a la empresa contratar esa unidad de trabajo. Y eso se origina en el hecho de que en el monopolio justamente el precio de los productos es superior al costo marginal y al ingreso marginal de la empresa. Entonces, el valor del producto marginal del trabajo cuando la empresa es monopolista es superior, ¿no? Tiene una diferencia respecto de el salario que paga el monopolista a sus trabajadores. Esto a veces se llama, esa diferencia, se llama explotación monopólica. La explotación monopólica del trabajo, ¿no? A cada trabajador, un monopolista le va a pagar menos que lo que le genera en términos de valor a la sociedad. Entonces, ahora no quería salir acá. Un problema ahí. Ahí vamos, volvemos. Eso es lo que tenemos que saber, analizar, digamos, diferenciar. Cuando una empresa contrata trabajadores, pero vende sus productos en mercados competitivos, la demanda de trabajo es distinta de la demanda de trabajo por parte de una empresa que vende sus productos en mercados monopólicos. ¿Contrata menos trabajadores el monopolio? Sí, contrata menos trabajadores, porque también produce menos, entonces contrata menos trabajadores. Y además, cada unidad adicional de trabajo le genera un ingreso que es menor al valor que le genera ese trabajo a la sociedad, medido en términos de cuánto vale la producción que genera ese trabajador adicional. Ahora, vamos a ver el mercado completo. ¿Cómo es la demanda agregada del factor productivo? Ahí vimos cómo es la demanda de una empresa individual, ya sea la empresa que es competitiva en el mercado del producto o monopólica en el mercado del producto. ¿Cómo es la demanda agregada del factor trabajo, por ejemplo, un factor en todo el mercado? Y acá aparecen algunas complicaciones adicionales a las que ya por ahí vienen encontrando respecto de esta clase. Es la demanda del mercado de factores, la demanda total de un factor productivo, va a ser la suma de las demandas de cada firma en una industria, ¿no? Todas las firmas de una industria demandan determinado factor productivo. Ahora, tal vez ese factor productivo es demandado por otras industrias también. Entonces, la demanda total del mercado va a ser la suma de las demandas de cada firma en una industria, en un mercado en particular, más las sumas de las demandas de todas las industrias que usen dicho factor productivo. Nosotros mencionábamos en alguna clase cuando hablábamos cómo influye, cómo es la demanda, no, cuál es la materia prima que se utiliza para producir alcohol, o alcohol en gel. Y decíamos, bueno, se demanda caña de azúcar para producir alcohol en gel. Entonces, ¿cómo es la demanda de la materia prima caña de azúcar? Bueno, va a haber empresas que producen alcohol que van a demandar caña de azúcar para producir alcohol. Pero la caña de azúcar es demandada también por las empresas que producen azúcar para consumo humano. Entonces,
la demanda total del mercado por esa materia prima suma la demanda de distintas industrias. Los que producen alcohol, los que producen azúcar, y debe haber 1000 destinos más de la caña de azúcar. Se deben hacer, me imagino, varias cosas más. Entonces, la demanda total de esa materia prima, de ese insumo, se compone de todas las demandas, de todas las empresas, de todas las industrias por esa materia prima. Pero además, aparece una complicación más, que acá dice, fíjense, ¿qué dice acá? La demanda de mercado de un factor va a ser la suma de las demandas de cada firma en una industria, pero debidamente ajustadas por variaciones en el precio del producto. Con esto queremos decir lo siguiente. Si la cantidad de un factor productivo que demanda una industria depende de el valor, si fuera una industria que vende sus productos en mercados competitivos, la demanda del factor está determinada por el valor del producto marginal de ese factor. Y el valor del producto marginal de ese factor es el precio del producto multiplicado por la productividad marginal de ese factor. Si, por ejemplo, baja el precio del trabajo, baja el salario, ¿no? Si baja el salario, como vimos en el ejemplo anterior, y le bajan los costos a cada una de las empresas, y vimos que el costo marginal se desplazaba a la derecha, y cada empresa aumenta su producción porque los costos le bajaron. Cada empresa individualmente no influye en el mercado si se desenvuelven en mercados competitivos. Pero cuando a todas las empresas les pasa lo mismo, todas las empresas del mercado aumentan la producción. ¿Qué pasa con el precio del producto? Si la oferta del producto aumentó, el precio del producto debería disminuir. Y si el precio del producto disminuye el valor del producto marginal de los factores que se usan para ese producto. Entonces, hay que tengamos que hacer la siguiente distinción respecto de la curva de demanda por un factor productivo en una industria. Si nosotros teníamos originalmente, fíjense, el ingreso del producto marginal del trabajo, por ejemplo. Tenemos trabajo en el eje horizontal, salario en el eje vertical, tenemos esta curva o función de ingreso del producto marginal del trabajo, para el cual el salario originalmente era 15, donde el valor o el ingreso del producto marginal es igual a 15, se determina que la empresa contrata 100 unidades de trabajo. Cada empresa contrata 100 unidades de trabajo. Entonces, la sumatoria de todas las empresas que hay en el mercado, sumando las cantidades de trabajo que contratan todas, nos va a dar que para todo el mercado agregado se va a demandar la cantidad L0, que podría ser cada empresa contrata 100, multiplicado, no sé, por 1000 empresas, tendremos 100.000 unidades de trabajo contratadas cuando el salario es 15. Tenemos este punto de la curva de demanda agregada. Ahora, ¿qué ocurre cuando el salario baja? Cuando el salario baja a 10, por ejemplo, dada la misma curva de ingreso del producto marginal del trabajo, cada empresa, en vez de contratar 100, va a contratar 150. Entonces, a nivel agregado en el mercado, 1000 empresas, dijimos, contratando 150, nos va a dar la cantidad de L2, que debería ser 150.000 unidades de trabajo contratadas en todo el mercado cuando el salario bajó a 10. Entonces, uniendo esos dos puntos amarillos, tenemos la curva de demanda agregada del mercado en tanto y en cuanto el precio del producto no haya bajado, o no haya cambiado. ¿Y por qué podría cambiar el precio del producto? Y podría cambiar porque si para todas las empresas el precio de este factor productivo bajó de 15 a 10, esto es un 33%, le bajaron los costos marginales de producción, cada empresa aumentó la producción, es probable que en el corto plazo cada empresa haya tenido beneficios positivos, porque dado el precio del producto, una disminución de los costos le genera beneficios positivos. Aumentó la producción de la industria, entraron más empresas a la industria, ¿y qué pasa con el precio del producto a largo plazo?
debería bajar, ¿no? El precio del producto que venden estas empresas. Y siendo que el ingreso del producto marginal en mercados competitivos, tanto del factor como del producto, es igual al precio del producto, multiplicado por el producto marginal del trabajo, y el precio original era P0, luego de que todas las empresas bajaron los costos y aumentaron la cantidad de trabajadores contratados y aumentaron la producción, ¿qué es lo que va a pasar con el precio del producto? Dijimos, el precio del producto va a tener que bajar y ya no va a ser más P0, va a ser un precio P1 menor al precio inicial P0. Por lo tanto, esta curva de valor del producto marginal del trabajo, para cada empresa se va a desplazar a la izquierda, porque el precio que multiplica el producto marginal es ahora más bajo. Y si se desplaza a la izquierda, al mismo salario de 10 pesos, se van a contratar menos trabajadores, por ejemplo 120. Y si cada empresa que hay en el mercado contrata 120 trabajadores, todas las 120 multiplicado por todas las empresas que haya, van a contratar una cantidad de L1 inferior a L2. Y por lo tanto, cuando el salario es 10, la cantidad total de trabajo contratado a nivel de industria es inferior a la que habría si el precio del producto no cambiaba. Entonces, la curva de demanda de trabajo a nivel agregado de la industria, la curva de demanda de la industria va a ser menos elástica en el caso en el cual el precio del producto se ve alterado cuando cambia el precio del factor productivo. Profe, disculpe que lo interrumpa. Sí, No me cómo quedó no. muy claro esto. ¿Lo podría explicar de nuevo, por favor? ¿Arranco de nuevo todo? ¿Me Sí, seguiste rápido. hasta esta curva? Sí, Se hasta ori- esa sí. Bueno, originalmente decíamos, nosotros tenemos que la curva de ingreso del producto marginal, o lo que es lo mismo, en este caso, el valor del producto marginal del trabajo, porque la empresa que estamos analizando vende sus productos en mercados competitivos, esta curva de valor del producto marginal del trabajo es igual al precio del producto multiplicado por el producto marginal del trabajo. Sí, perfecto. Está dado para un precio constante. El precio al cual vende sus productos la empresa está constante a lo largo de toda esta curva. Lo que cambia es el producto marginal del trabajo a lo largo de esta curva. Entonces, si el salario es 15, el valor del producto marginal del trabajo se iguala a 15 cuando la empresa contrata 100 unidades de trabajo. Esa es la situación original. Dadas las empresas que hay en el mercado de este producto, contratando trabajo, supongamos que todas contratan 100 unidades y fueran todas iguales, el producto de 100 unidades de trabajo contratado por cada empresa, multiplicado por todas las empresas que haya, nos va a dar que a nivel agregado del mercado, este es el gráfico de la derecha, la cantidad total de trabajo va a ser L0. Acá no le pusimos números, pero yo decía, si hubiera 1000 empresas, estos serían 100.000 unidades de trabajo. Bien, 100 unidades cada empresa, multiplicado por 1000 empresas, nos daría 100.000 unidades de trabajo que se contratan cuando el salario es 15. Si el salario baja, y mientras el precio del producto no cambie, las empresas se mueven sobre esta curva de valor del producto marginal del trabajo. Y como el salario baja, contratan 150 trabajadores. 150 trabajadores cada empresa, multiplicado por el número de empresas, da la cantidad L2 contratada de trabajadores en el total del mercado por parte de esta industria. Entonces esta recta que está acá, esta función, que une este punto con este punto, nos dice que la curva de demanda agregada de trabajo en esta industria es simplemente la suma horizontal de las curvas de demanda de cada empresa en la medida que el precio del producto no cambió. Hasta acá el precio del producto no cambió.
Cada empresa aumenta la cantidad de trabajadores porque bajó el salario, aumenta entonces Claro, la cantidad de trabajadores de todas las empresas. Sí, decime, Egle. sí, perdón. No, yo te iba a preguntar, entonces acá solamente cuando se modifica el salario, esto es lo que va a pasar, Claro, ¿no? hasta Ok. acá se modificó solo el salario. Entonces, la curva de demanda de trabajo a nivel agregado es simplemente la suma de estas curvas de demanda, que son el valor del producto marginal de cada empresa, sumadas para todas las empresas. Hasta ahí solo cambió el salario y la cantidad de trabajadores contratados. Ahora vamos un paso más. Y yo les digo, si el salario es el precio del factor variable, de uno de los factores productivos, ¿no? Eso baja los costos. Si baja el salario, baja los costos de producción. Baja el costo medio y baja el costo marginal. Si baja el costo marginal, dado el precio del producto, que estaba constante en P0, las empresas producen más. Y si producen más, cada una de ellas produce más, a nivel agregado, la producción de la industria aumenta. Entonces, si la producción de la industria aumenta, ¿qué pasa con el precio del producto en el equilibrio de la industria? Imagínense, curva de oferta del Empieza a bajar. mercado. Claro, la curva de oferta del mercado se corre a la derecha, se desplaza a la derecha. Con una demanda con pendiente negativa, el precio del producto baja. Y si el precio del producto baja, ya no es más P0. Ahora va a ser P1, que es menor a P0. Entonces, esta curva de valor del producto marginal se va a ir desplazando a la izquierda a medida que baja el precio del producto. Profe, Por- y si ahí como bajó el precio del producto, quiere decir como que el costo no es compensado, el costo de, digamos, del salario y eso, y por eso se contratan menos trabajadores. Se contrata menos trabajadores porque ahora al bajar el precio, baja Ah, la producción claro, va a sí, bajar sí, la sí, producción de cada empresa individual. sí. Esto es como que yo les haga, a ver. Bueno, entonces, digo, como baja el precio, esta curva de valor del producto marginal nos dice que lo que le rinde en términos de ingreso cada unidad de trabajo contratada ahora es menos, porque lo que le pagan por la producción que genera un trabajador adicional ahora vale menos en el mercado, bajó el precio del producto. Y entonces esta función se desplaza a la izquierda. Dado el salario constante en 10, cada empresa contrata menos trabajadores. Todas sumadas contratan menos trabajadores a nivel agregado del mercado también. Entonces, al final de cuentas, cuando el precio del producto se modificó, a un salario de 10 no contratan esta cantidad de L2, sino que contratan esta cantidad inferior que es L1. Por lo tanto, la curva de demanda de trabajo agregada a nivel de industria, cuando se modifica el precio del producto, ahora es esta que es más empinada, más inelástica. Partiendo de este punto inicial, pasa por este otro punto en rojo, en vez de este otro que estaba marcado en amarillo. Gracias, profe, ahí entendí mejor. ¿Se Muchas entendió? gracias. Bueno, Y sí, muchas gracias. gráficamente, lo que uno podría agregar acá, es decir, a ver si me sale un gráfico acá. Si nosotros tenemos la curva de costo medio de una empresa y la curva de costo marginal, bueno, acá debería pasar por el mínimo, ¿no? Muy difícil dibujar con esto. Tenemos pesos por unidad acá, por unidad producida. En el eje horizontal tenemos niveles de producción. Si la empresa estaba en equilibrio a largo plazo, estaba produciendo ahí, en el punto mínimo, donde estoy forzando para que el punto mínimo sea donde costo marginal y costo medio se cruzan, e igual al precio P0 original. Eso es lo que hacía la empresa competitiva en el equilibrio a largo plazo, ¿se acuerdan? Ahora lo que decimos es, miren, lo que está pasando acá es que bajó el salario. Y como bajó el salario, estas curvas se hicieron así.
Y si hicieron así, ¿cuál es el precio que hace cero los costos a largo plazo? Es menor, sería menor. Es menor, claro, este es el P1 que teníamos antes. Entonces, como el precio bajó, a largo plazo el precio tiene que bajar para equilibrar el mercado, entonces, el precio bajó implica que ahora, para una misma cantidad de trabajo, la curva de valor del producto marginal del trabajo, multiplicando precio P1 por el producto marginal, va a ser inferior al valor del producto marginal del trabajo cuando el precio era P0. Para una misma cantidad de trabajo, ahora el valor del producto marginal es inferior al que había originalmente porque el precio del producto bajó. Entonces, si yo vuelvo al gráfico anterior, tengo que esta curva de valor del producto marginal se desplazó para acá. La nueva curva de valor del producto marginal es inferior, está más abajo que la que había originalmente porque el precio bajó. Entonces, cada empresa contrata menos trabajadores de los que hubiera contratado si el precio no cambiaba. De cualquier manera, está contratando más que los que contrataba originalmente porque el salario bajó. Entonces, a nivel total de la industria, o del mercado de trabajo total, la cantidad de trabajo contratado aumenta, pero no tanto como si el precio no hubiera cambiado. Bien. Ahora, ¿cómo ponemos después? Digamos, yo dije acá, este es el salario 15 o el salario es 10. Esto proviene de un equilibrio de mercado, ¿no? Donde las empresas que se desenvuelven en competencia perfecta son precio aceptantes, son tomadoras de ese salario en el mercado. Uno podría tener un gráfico completo como esto y decir, miren, si el mercado del factor es perfectamente competitivo, nosotros tenemos acá en la izquierda el mercado del factor productivo o de la materia prima o insumo, donde hay una curva de oferta agregada y una curva de demanda agregada, que es la curva de demanda agregada que se deriva de la demanda individual de cada empresa, equivalente a lo que teníamos en el gráfico anterior, como esta curva de demanda agregada. Y a la derecha tenemos el equilibrio de una empresa en particular, que tiene como curva de demanda su curva de ingreso del producto marginal del trabajo, y que enfrenta un salario que está constante. Para la empresa está constante. En este ejemplo, el factor no es trabajo, el factor es una materia prima. Entonces, estas serían empresas que, por ejemplo, fabrican ropa, y que demandan telas o tejidos, demandan telas a una industria que produce telas. Y está el mercado de las telas. Entonces, la demanda de telas es por parte de las empresas que producen ropa, producen vestimenta, que se deriva de sumar los ingresos de los productos marginales de las empresas, pero ajustados por los eventuales cambios de precio del producto cuando cambia el costo de las telas, ¿no? Si las telas son más baratas, se baja el precio de las telas, eventualmente la ropa también baja de precio, y por lo tanto se produce el efecto del gráfico anterior. En este mercado de telas, hay empresas que producen telas y sus curvas de oferta agregada es la sumatoria de los costos marginales de cada una de las empresas que producen telas. La curva de demanda agregada que proviene de las empresas que producen ropa. Ahí se determina la cantidad de telas de equilibrio y el precio unitario de las telas, que para una empresa que produce ropa, ese precio del metro de tela es constante. Lo percibe como algo que está dado en el mercado si la industria es competitiva. Y ese precio de esa materia prima, o que podría ser el salario si fuera el factor trabajo, va a ser lo que se conoce, o sea, la podemos denominar como el gasto marginal en la materia prima o en el factor productivo que tiene la empresa, que va a ser igual al gasto medio en ese factor productivo o materia prima que tenga la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que dado el precio de esa materia prima o de ese factor productivo,
cada unidad adicional que demande la empresa, ¿en cuánto le incrementa los costos? Se lo incrementa de acuerdo a el gasto marginal que tenga en ese factor productivo, o en esa materia prima. Una unidad más de tela, ¿en cuánto le incrementa los costos? Le incrementa de acuerdo al precio de la tela. Ahora, en promedio, ¿cuál es el gasto medio en telas? Y como el precio está dado, el gasto medio es igual al precio. Por lo tanto, gasto medio y gasto marginal en las telas, en la materia prima, son iguales para las empresas que se desenvuelven en mercados competitivos. Distinto es cuando el mercado no sea competitivo. Entonces, la empresa perciba que si demanda más telas, el precio de la tela sube. Y que si demanda menos tela, el precio de la tela baja. Eso va a ocurrir en los mercados monopsónicos. Entonces, el precio que percibe por el factor productivo o por la materia prima es una constante para la empresa que se desenvuelve en mercados competitivos. Va a comprar materia prima, va a contratar factor productivo hasta el punto en el cual el precio se iguale con su ingreso del producto marginal. A nivel agregado tenemos simplemente una curva de oferta y una demanda, donde la oferta, reitero, sería la sumatoria de los costos marginales de los productores de tela, y la demanda es la demanda que se deriva de los productores de ropa. Volvemos al comienzo. Acá seguían, estábamos por acá, demanda agregada un factor y equilibrio de mercado. Siempre en mercados de factores competitivos. Acá siguen unos casos especiales. Parece que esto los voy a dejar para la semana que viene. Vamos a ver ahora cómo deberíamos analizar el caso de un mercado en el cual los vendedores de factores productivos tienen poder de monopolio. Se comportan como si fueran un monopolio. Y el gráfico acá es similar al del monopolio, al que hemos visto del monopolio. Este sería como, fíjense, esto está aplicado al mercado de trabajo, se me trabó la lengua, donde tenemos número de trabajadores en el eje horizontal y precio del trabajo en el eje vertical. Tenemos la curva de oferta de trabajo, que después vamos a ver, como caso especial, esto puede darse vuelta para atrás para un trabajador individual. Es decir, puede girar así y tener pendiente negativa. Acá la curva de oferta es una curva de oferta tradicional con pendiente positiva, que nos dice que cuanto más le paguen a los trabajadores, cuanto mayor sea el salario, más oferta de trabajo va a haber. Porque los trabajadores que haya en el mercado van a querer trabajar más horas, o porque a medida que sube el salario, más personas se suman al mercado laboral porque prefieren trabajar en vez de quedarse en sus casas, si el salario es mayor. Entonces la curva de oferta de trabajo que tenemos en este gráfico tiene pendiente positiva. La curva de demanda de trabajo es la curva de demanda que se deriva de las empresas que van a demandar trabajo para producir bienes. Tiene la pendiente negativa, como hemos visto, originada en que el producto marginal es decreciente a medida que se contratan más trabajadores, y por lo tanto a nivel agregado esa pendiente mantiene la inclinación negativa. En un mercado competitivo, donde se cruza la oferta y la demanda, estaría el equilibrio. Entonces en el punto A, donde L asterisco sería la cantidad de trabajadores de equilibrio, y W asterisco sería la remuneración de equilibrio a los trabajadores. En esta situación, no obstante, no estamos en un mercado competitivo, sino que estamos diciendo, bueno, ¿qué ocurre si los que venden este factor, los oferentes, tienen poder de monopolio? Entonces,
¿Qué ocurre si los que están detrás de esta curva de oferta tienen poder de monopolio? Lo que van a percibir los oferentes es que si se reduce la cantidad de trabajadores ofrecidos en el mercado, el salario va a subir. Y al revés, ¿no? Si se aumenta la cantidad de trabajo ofrecido, el salario va a disminuir. Entonces, para los oferentes, hay, como pasaba en el monopolio, una curva de ingreso marginal que está por debajo de la curva de demanda. Entonces, lo que van a percibir es que si aumenta la cantidad de trabajo ofrecida, el ingreso adicional que obtienen ya no es el salario, como se estaría determinado por la curva de demanda, sino que el salario va bajando a medida que incrementan la oferta. Por lo tanto, el ingreso marginal es inferior a la demanda cuando los oferentes tienen poder de monopolio. Igual que como vimos en el monopolio en el mercado de bienes. Ahora, ¿cuándo puede darse esto? Dice, ¿cómo puede darse esto que los oferentes tengan poder de monopolio? Bueno, podría ser que haya un sindicato, un único sindicato muy fuerte, que se siente a negociar con las empresas y que tenga el poder suficiente como para conseguir salarios más altos. Claro que, para que los salarios sean más altos que los que habría en competencia, se tienen que contratar menos trabajadores. ¿Cuántos trabajadores se van a contratar? Se van a contratar hasta el punto en el cual la curva de oferta de trabajo se iguale con la curva de ingreso marginal. Eso determina la cantidad óptima de trabajadores y, dada la curva de demanda de trabajo, determina un salario por arriba del que habría en un mercado perfectamente competitivo. Entonces, toda esta área verde es ahora el excedente de los trabajadores, el excedente que les queda a los trabajadores hasta L1, o sea, los trabajadores que consiguen trabajo. Porque en este mercado va a haber menos gente trabajando que la que habría en un mercado perfectamente competitivo. Muchas veces se dice, ¿cómo es que un sindicato va a preferir que se contraten menos trabajadores y va a estar en una situación como esta, ¿no? Negociando para que haya menos trabajadores? Bueno, en realidad los sindicatos representan a las personas que tienen trabajo, no representan a los desempleados. Entonces, un sindicato lo que va a tratar de hacer es que a las personas que tienen trabajo, que son sus representados, digamos, son sus clientes, les paguen un salario más alto. Y la manera que a ellos les paguen un salario más alto es haciendo un ajuste como haría el de un monopolista. Reduce la producción, bueno, acá reduce la oferta de trabajo, se reduce la cantidad de trabajadores y se paga un salario más alto. Probablemente lo que haga el sindicato es negociar salarios más altos, ¿no? Sea negociar el precio más que la cantidad de trabajadores, y los mismos demandantes van a decir, bueno, a ese salario nosotros podemos contratar menos trabajadores. Claro que esto implica una pérdida social. La pérdida social es la diferencia entre el punto sobre la curva de demanda hasta la curva de oferta y hasta el punto de a donde se hubieran contratado L asterisco trabajadores en un mercado competitivo. Todo este triángulo grande en blanco es la pérdida de eficiencia generada por un monopolio en el mercado del factor productivo. Esto no tiene más secretos que los que vimos en el monopolio, ¿no? El mismo gráfico, en la curva de demanda, que es la curva de demanda del mercado, y los oferentes que tienen poder de mercado perciben una curva de ingreso marginal inferior a la curva de demanda. Entonces eso les permite tener poder de mercado, o sea, ellos tienen poder de mercado, por eso lo ven así, y negocian salarios más altos para los trabajadores, lo cual redunda o repercute en que se contraten menos trabajadores en el mercado.
Bien. Esto me indica que yo tengo que volver al comienzo otra vez, para avanzar un punto más. Un punto más es el punto 3. El punto 3 nos dice, ¿qué va a pasar en el mercado del trabajo cuando ahora no sea competitivo debido a que hay un único comprador del factor productivo? Y ese único comprador entonces va a constituir lo que se llama monopsonio. Entonces, monopsonio es un mercado en el cual hay un único demandante. Si estamos hablando de mercado de factores productivos, hay un único demandante de un factor productivo. O un único demandante de una materia prima, por ejemplo. Entonces, ejemplos de estos, vamos al gráfico, ejemplo de un monopsonio, pueden haber, se me ocurren mercados, a veces de productos regionales, que a veces por ahí no son monopsonios, sino son más bien oligopsonios. Hay unos pocos demandantes de una materia prima, como podría ser. Por ejemplo, el mercado de la yerba mate, ¿no? La yerba mate es un cultivo que producen muchos productores. Hay muchos chacareros, productores pequeños, que se dedican a producir, a cultivar yerba mate. Cultivan la hoja, la yerba mate, y le venden la hoja verde, ¿no? Los productores de yerba mate venden la hoja verde. Después viene la etapa industrial, que compra esa hoja verde, la seca, la muele, la empaqueta y la vende a los consumidores. Ahora, la etapa industrial está muy concentrada. No hay muchas empresas productoras de yerba. Nosotros vemos muchas marcas de yerba en el mercado, y después por ahí hay muchas marcas que corresponden a un mismo fabricante, que tienen distintas líneas de productos. Entonces, por ejemplo, no sé, Las Marías es una empresa tradicional, hace varias marcas. Por ejemplo, hace Taragüí, hace algunas más que no me acuerdo el nombre, pero tiene varias marcas. Uno va al supermercado y ve varias marcas, y por ahí agarra el paquete y cuando empieza a leer, esta hace Las Marías, hace varias marcas distintas. La cuestión es que entre empresas como Las Marías, Playadito, Rosamonte y alguna más, tienen una alta participación en el mercado. Ahora, ellos son pocos productores de yerba a nivel industrial, pero que van a demandar la yerba mate en el estado de hoja verde, antes de secar, de estar procesada, digamos, a muchos productores. Entonces uno podría decir, miren, acá tenemos oferentes de hoja verde de yerba, que son muchas empresas, muchos productores, muchos chacareros. Pero hay unos pocos, o un único, en el caso extremo, demandante. Si fuera una única empresa que produce la yerba mate que compramos nosotros en la etapa final de comercialización. Entonces, esas empresas pueden llegar a tener poder de mercado sobre los productores chacareros de yerba mate. Algo parecido puede ocurrir en algunos otros cultivos regionales, como por ejemplo los productores de, por ejemplo, por ahí regionalmente productores de alguna fruta, manzanas, por ejemplo, o duraznos en alguna región, que a veces las fincas, los chacareros, los productores que cultivan esos frutos, son muchos. Pero los demandantes, los que se ocupan del acopio y la comercialización, son pocos, y pueden tener poder de mercado sobre los productores primarios. Similarmente puede ocurrir también este tipo de mercados en los productores de leche, ¿no? Por ahí los tambos, hay unos cuantos tamberos, pero la leche tiene un problema, que es el transporte, que necesita refrigeración. Entonces, un productor tambero debe venderle su producto a la siguiente etapa en la cadena productiva, que es la industria, a quien esté relativamente cerca, que le pueda retirar la leche con
camiones preparados para mantener la cadena de frío. Entonces a veces están condicionados en cuanto a la cantidad de clientes que tienen. Entonces los demandantes de leche cruda salida de los tambos son pocos en relación a los oferentes de leches salida de los tambos, ¿no? Entonces, son ejemplos de mercados en los cuales los demandantes pueden tener poder de mercado sobre los oferentes. Cuando eso ocurre, tenemos un gráfico similar al que tenemos acá, donde la curva de demanda del factor productivo o de la materia prima es la que hemos visto como curva de ingreso al producto marginal del trabajo, y en caso de que vendan sus productos en mercados competitivos, esto es igual al valor del producto marginal de ese factor productivo. Esta recta roja es la curva de oferta del factor, que va a indicar para el demandante, el único demandante de este factor, va a indicar que esta es su curva de gasto medio en el factor. Va a estar representando el precio, esta curva va a representar el precio que el único demandante va a tener que pagar por las unidades que contrate. Si el mercado fuera competitivo, el equilibrio estaría en el punto C, donde la curva de oferta, que es el gasto medio de la empresa demandante, de este factor, se iguale con la curva de demanda de este factor productivo. Entonces ahí se contratarían, por ejemplo, 5,4 unidades de este factor a un precio WC. Pero ¿qué ocurre cuando hay un único demandante del factor productivo? El demandante percibe que por cada unidad adicional que contrata, la remuneración de ese factor sube. Por eso percibe la curva de oferta con pendiente positiva. Si, reitero, contrata una unidad más de este factor, por cada unidad adicional que contrata, el gasto marginal en el factor es superior al gasto medio. ¿Y se acuerdan la teoría del monopolio? Era el ingreso marginal es inferior al ingreso medio, porque cada unidad adicional que produce el monopolista hace bajar el precio. Ahora, para un único demandante, el gasto marginal en ese factor productivo es superior al gasto medio de ese factor, porque cada unidad adicional que contrata hace subir el precio de ese factor productivo en el mercado. Y por lo tanto, por cada unidad adicional tiene que pagar un salario, una remuneración cada vez más alta. Y esa remuneración afecta no solo a la última unidad, sino a todas las unidades que contrata. Por lo tanto, en los mercados de tipo monopsónico, la función de gasto marginal es distinta a la función de gasto medio. Es más, el gasto marginal está por arriba de la función de gasto medio, que está representada por la curva de oferta de este factor productivo. ¿Hasta qué punto va a contratar factores un monopsonista? Va a contratar hasta el punto en donde el ingreso del producto marginal de ese factor, es decir, en cuánto contribuye a los ingresos de la empresa una unidad más contratada de este factor productivo, se iguala con el gasto marginal en ese factor productivo. En cuánto incrementa el costo o los gastos de la empresa contratar una unidad más. Y ese gasto marginal, como es superior al gasto medio, ese gasto marginal va a ser superior a la remuneración de ese factor, porque la remuneración está subiendo por cada unidad adicional que se contrata. Esto implica que en este punto, donde gasto marginal en el factor se iguala con ingreso del producto marginal del factor, está el nivel óptimo de contratación del factor por parte de un único demandante, por parte de un monopsonista. En este caso, la cantidad de contratada es igual a 4, que es inferior a las, yo dije 5,4 que contrataba si se comportaba de manera competitiva. Como contrata menos factores, la cantidad contratada es inferior a la que habría en competencia, la remuneración es también inferior. Entonces, donde el gasto marginal se iguala con el ingreso del producto marginal del trabajo,
se determina la cantidad óptima contratada. Pero para esa cantidad, la remuneración que hay que pagarle a ese factor está dado por la curva de oferta. Y la curva de oferta nos dice que ese salario, cuando existe un monosomio, tiene que ser igual a 13, en este ejemplo, que es inferior al salario WC que hubiera existido si el mercado era competitivo. Es más, podemos decir que, dado que contrata 4 unidades de trabajo, para esas 4 unidades, el valor del producto marginal del trabajo está muy por encima de la remuneración a ese factor. Y ahí la diferencia entre lo que vale para la sociedad una unidad más de trabajo, en términos de lo que le genera a la sociedad por la producción adicional que genera y cuánto vale esa producción para la sociedad, es superior a lo que le pagan al trabajo por la última unidad. Entonces, esa diferencia entre el valor del producto marginal y el salario, se conoce a veces como markdown del monopsonio. No sé si ustedes se acuerdan, cuando vimos monopolio, el precio del monopolio estaba por arriba del costo marginal. Y eso le llamábamos markup, el margen del precio por sobre el costo marginal. Ahora acá hay un margen que se dice markdown, porque la remuneración al factor productivo está por debajo de lo que vale el trabajo para la sociedad. Se le paga menos de lo que rinde ese trabajo para la sociedad. Esa diferencia de precios, o esa diferencia entre el valor del producto marginal y el salario, multiplicada por cada unidad contratada en el monopsonio, es un rectángulo, que yo estoy marcando acá imaginariamente con el puntero, suele llamarse explotación monopsónica. Explotación del monopsonio hacia el factor productivo implica que a cada unidad le pagan menos como remuneración de lo que esa unidad le rinde a la sociedad en términos de valor de producción. Esto lógicamente implica una pérdida social para la sociedad. Valga la redundancia, una pérdida neta de bienestar para la sociedad, una pérdida de eficiencia en los mercados. Voy a volver a este gráfico. Esa pérdida de eficiencia, si yo miro en este gráfico, va a estar representada por este triangulito. Pérdida de eficiencia ocasionada por el monopsonio se debe a que en un monopsonio se contrata menos trabajadores que lo que se contrataría en un mercado competitivo. Esa es esta parte del triángulo, es como si yo lo miro al revés, es como la altura del triángulo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la base de este triángulo? Es la diferencia entre el valor del producto marginal y el salario que se le paga al trabajo. Entonces, la pérdida de eficiencia está originada en que se contratan menos trabajadores que en el óptimo social, y a su vez, a aquellos trabajadores que sí se contratan, se les paga menos que lo que sería óptimo, se les paga menos que el valor que le generan a la sociedad su producción. Bien. Claro que esta diferencia entre valor del producto marginal y el salario va a depender de la elasticidad de la curva de oferta. Así como en el monopolio, ¿se acuerdan? La elasticidad de la demanda era determinante de la diferencia entre producto marginal y costo marginal. Ahora la diferencia entre valor del producto marginal y salario está determinada por la elasticidad de la curva de oferta. Cuanto más elástica sea la curva de oferta, menor va a ser esa diferencia. Cuanto más inelástica sea la curva de oferta, mayor va a ser esa diferencia y mayor va a ser el poder del monopsonista. Había alguien que había levantado la mano, que ahora me desapareció. Sí.
Sí, igual era otra pregunta, o sea, relacionado con esto que vos dijiste, lo de la pérdida irrecuperable de Sí, eficiencia, sí. ¿el Estado podría intervenir como para El, ubicarlo en competencia o el de Estado podría alguna regular forma? con un precio. ¿Qué se les Ah, ocurre que también. debería, qué precio debería ponerle al factor trabajo? ¿Sería un Va- salario Lo mínimo? mínimo. Como un Claro. salario mínimo, exactamente. Podría poner un salario mínimo que tendría que ser igual a WC en este caso. Entonces, si regula a un salario igual a WC, lo que va a estar haciendo es modificando la curva de gasto marginal de la empresa. Porque la empresa va a decir, ahora, cada unidad adicional de trabajo que yo contrato no tiene este gasto marginal, sino que el gasto marginal es igual al salario que me obliga a pagar el Estado. ¿Te Entonces, hago una pregunta? el óptimo va a estar en el punto C. Sí, por supuesto, Eliseo. Sí, ¿no sería mejor por ahí más que establecer un precio regulado, agremiar a los productores en alguna organización para que haya una negociación colectiva? ¿A los productores o a los trabajadores? A los trabajadores, a los que venden el producto, ¿no? A los que venden al A, monopsonio, que está en una posición de poder. a los que venden el trabajo. Claro, En este caso, si fuera el trabajo, con él. Si esto estamos hablando del factor trabajo. claro, sí, me quedé con la Bueno, yerba, perdón. bueno, lo mismo, podría ser. Claro, por eso. Si fuera la yerba, ponele. Ahí, entonces vos me está diciendo agremiar a los Claro, trabajadores, a los para que chacareros, haya, a los claro, chacareros, para que haya productores una de la hoja verde. negociación. Bueno, en ese caso, lo que podríamos llegar a tener es un monopsonista enfrentado con un monopolista. Y ahí el tema es Ah, que los dos tienen sí, poder de mercado y el resultado va a surgir de una negociación. claro, Como que ahora los claro. dos tienen poder y ya no se resuelve cruzando curva, digamos. Se resuelve a través de Ajá, una negociación. ¿Ok? ajá, De hecho, a veces las cooperativas, la organización de cooperativas, son sí, importantes para eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos los claro, productores yerbateros, los que cultivan la yerba de hoja mate, yerba mate y venden hoja verde, podrían formar una cooperativa para negociar conjuntamente con la industria. Ya no ir al mercado a vender su producto, sino decir, bueno, nos juntamos nosotros y vamos en conjunto a venderle a la industria, a negociarle un claro, precio. Lo mismo podría hacer, qué sé yo, los productores de manzana del Alto Valle de Río Negro, y para negociar con los acopiadores, comercializadores. Entonces, la formación de cooperativas muchas veces tiene una finalidad como esa, tener claro. poder Era, para ir a era, negociarle un precio, ¿no? era algo que me sonaba, que me había dicho un familiar de la economía del campo acá, es que había muchos productores desorganizados Claro, acá, claro. a diferencia por ahí de Europa, que están como más organizados. Están más organizados, lo cual no solo digamos, le da mayor, eventualmente, poder de mercado. Lo más importante es lo que le da es poder de lobby, Claro, también. Sí, sí, para eso negociar seguro. con el Estado subsidios en vez de, digamos, ellos tienen subsidios en lugar de Porque retenciones, tienen por ejemplo. subsidios, sí, además. Sí, Entonces, o precios mínimos, que les claro, precios sostén para los productos también tienen. Lo mismo pasa en claro, Estados claro. Unidos. Pero en Estados Unidos me parece que el tema pasa más que por la organización, es por el factor político, cómo está organizada la política en Estados Unidos, donde los estados agropecuarios tienen Claro. mucho poder político en términos de que eligen electores de presidente, tienen representación proporcionalmente mayor en electores y en senadores, y eso le da poder para influir sobre las políticas. Entonces, todos los estados del centro de Estados Unidos que tienen pocos habitantes, pero proporcionalmente más electores de presidente y senadores, Sí, me suena, por el colegio influyen, electoral.
Claro, ellos tienen colegio electoral para elegir Sí. presidente, entonces tienen gran Sí, poder sí. de decisión a la hora de influir sobre las políticas. Y ahí son productores agropecuarios, sobre todo los que prevalecen en esas regiones centrales de Estados Unidos. Pero eso tiene que ver más con política que con mercados. Lo que estamos hablando de las cooperativas es, sí, bueno, a los oferentes de este factor, de esta materia prima, lo que fuera, si los agremiamos, los unimos, le damos poder de mercado, ya ahora este gráfico no va a ser relevante, porque ellos se van a comportar como un monopolio y van a enfrentar a un monopsonista. Claro. Y ahí ya la solución surge de una negociación entre las partes. Pero estaba bien el punto. Estaba bien el punto, gráfico, Eliseo. ni siquiera. Claro. Bueno, gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? Bueno, creo que era alguien que no recuerdo quién había preguntado por el precio. Bueno, si el Estado puede regular con un precio, en este caso un precio mínimo. Y el precio mínimo debería ser el óptimo, el precio mínimo óptimo sería el que habría en un mercado competitivo. Porque eso modificaría la curva de gasto marginal de las empresas, o de la empresa del monopsonista, que sería ahora horizontal en vez de ser la recta vertical que teníamos acá, ahora pasaría a ser horizontal. Y por lo tanto, el gasto marginal se igualaría con el ingreso del producto marginal, la función celeste, en el punto C. Y el punto C es el punto de equilibrio de un mercado competitivo, donde se contratarían, habíamos dicho, imaginariamente 5,4. Acá abajo está la cantidad de LC, no sé si la llegan a ver. Yo digo ahí es aproximadamente 5,4 unidades de trabajo, y se les pagaría el salario WC, que sería un salario mínimo, pero equivalente al que habría en un mercado competitivo. Bien, yo voy a cortar acá. Nos va a quedar para la semana que viene hacer un repaso de esto. Yo acá tengo un PowerPoint con algunas cosas adicionales que no están en el PowerPoint subido al aula virtual. Yo lo que voy a hacer es actualizar ese PowerPoint, porque acá si yo sigo, fíjense, bueno, esto lo van a ver en el que está subido al aula virtual, pero después aparece un resumen de todo lo que hemos visto, con algunos gráficos un poco cambiados para resumir cuáles son los gráficos relevantes en cada tipo de mercado, según el mercado sea competitivo, según el mercado sea de una empresa que demanda factores pero vende en un mercado monopólico, o si tuviéramos un monopsonio, o vamos a agregar acá al final el caso de una empresa que puede ser un monopsonio, pero que a su vez es monopolista en el mercado del producto. Entonces, este último gráfico, ustedes no lo van a encontrar en el PowerPoint que está subido al aula virtual. Yo lo voy a actualizar seguramente mañana, ya hoy ya no, seguramente mañana lo actualizo, y la semana que viene vamos a hacer, con estos últimos gráficos, hacer un repaso de lo que vimos hoy y ver alguna aplicación de esto. Algunas aplicaciones que tengo acá y ver algún caso específico como el de la curva de oferta de trabajo que se vuelve hacia atrás, así se dice en la traducción literal, que dice en la curva de trabajo que se dobla. Que sería como una curva de Engel, ¿no? Se parece la forma, pero no tiene nada que ver con la curva de Engel. Claro, por eso decía que se parece la forma. Esto lo que va a decir es, miren, cuando el salario empieza a subir, la gente habitualmente quiere trabajar más, porque le pagan mejor por su trabajo. Pero llega un punto en el cual, si el salario es lo suficientemente alto, cuando tu salario es muy elevado, a medida que sube el salario, vos en vez de querer trabajar más, querés trabajar menos. Porque querés decir, total, tengo un salario ya tan alto que prefiero tener más horas de descanso, de disfrute, de ocio. Esa sería intuitivamente la respuesta. Para llegar a esto, se usa la teoría del consumidor. Entonces, este gráfico que está acá nos muestra curvas de indiferencias de una persona, de un consumidor que es trabajador. Y que cuando toma sus decisiones para maximizar su utilidad,
decide cuántas horas de ocio, de descanso quiere tener en el día, porque eso le da utilidad. Digamos, este modelo supone que la gente no tiene utilidad por trabajar. La gente tiene utilidad cuando descansa, cuando tiene horas de ocio, de tiempo libre. Ahora, ¿por qué trabaja? Porque el trabajo le da un ingreso, y el ingreso le permite consumir bienes, y los bienes son los que le dan utilidad. Entonces hay como una disyuntiva ahí. Si yo trabajo, tengo menos horas de disfrute del día, de ocio, de tiempo libre, pierdo utilidad. Pero por otro lado, el trabajo me remunera, me da un ingreso que me permite comprar bienes que me dan utilidad. Entonces, ¿cuál es el punto de máxima utilidad? ¿Cuál es el punto óptimo para un consumidor trabajador? Bueno, la teoría del consumidor aplicada en esa circunstancia nos permite mostrar que una curva de oferta de trabajo con pendiente negativa en algún tramo es posible. Bueno, eso lo vamos a ver la semana que viene. Y por ahí alguna cosita más, como el caso del mercado de las tierras, con curva de oferta potencialmente inelástica o absolutamente inelástica. Y algún repaso de lo que vemos hoy. ¿Alguna consulta? Profe, te iba a hacer una consulta que Sí. alguien había subido en el foro, te lo iba a poner yo, pero ya lo habían subido, de una pregunta del test del índice de Lerner. Yo después la hice, no sé si estará bien. ¿Cuándo lo subieron hoy? No, la otra, te lo iba a mandar y vi que ya te habían preguntado y dije, no, no le voy a volver a preguntar lo mismo. Pero no sé cuándo lo subieron, Preguntaba el porque óptimo. hoy habrá Ah, sido, ¿o no? no, creo que les respondiste vos. Ah, me mataste, pues yo respondí una que subieron hace unos días, y ayer Ah, sí, sí, hasta hace unos días la habían subido. hasta ayer no había preguntas nuevas. Yo las había... No, no, era hace un par y después yo cuando quería preguntarte ya la habían subido y dije, no, le voy a preguntar. Pero lo hice. Del índice de Lerner, no me acuerdo haber contestado Sí. algo del índice de Lerner yo. Eso es lo Ah, no, raro. estaba ahí, no sé. A ver, dame un segundo, voy a Era mirar a ver sobre qué es un lo que he subido. gráfico que te ver. preguntaba el óptimo al monopolista, el ingreso Sí. marginal. Ah, pero sí yo contesté algo, pero no era justo. No me acuerdo si era el índice de Lerner lo que me preguntaron. O sea, era varias preguntas sobre, y estaba el índice de Lerner. Sí, porque el gráfico que... Sobre monopolio había un gráfico que tenía varias cosas para corresponder interpretando el gráfico, ¿verdad? Sí, ese. Bien. Ahí vamos. Ahora sí, me acuerdo que contesté algo sobre eso, pero no recuerdo que fuera sobre índice de Lerner la pregunta específica. Dame un segundito que estoy entrando al foro. Se preguntaba, ahí en lo que me subieron, que me lo subió Luciano, preguntaba la diferencia entre el precio al que vende el monopolista y el precio al que vendería si se comportase de manera competitiva. Eso no es el índice de Lerner. Ah, pregunta. Bueno, pero era el mismo gráfico. Yo pensé que era lo mismo. O sea, Sí, el preguntaba otras gráfico cosas. era por ahí el mismo, por ahí los mismos números, pero capaz que te tocó otra pregunta. Ah, bueno. La pregunta Listo. específica, lo que te pedía a vos, capaz que era distinto de lo que le pedía a este Ah, caso. está bien, está bien. No, porque vi el gráfico ese y este dije, caso no que le voy a subió hacer Luciano. lo mismo. Pero de última lo subo y Dale, pongo lo que subilo. hice. Dale. Sí, por favor, háganlo ahí, porque hay algunos que me han escrito por correo. Y yo, digamos, en este curso eran 70 originalmente, ahora 50, habrá menos alumnos, pero después tengo otros cursos, y si cada uno me escribe por correo, tengo como 70, 80 alumnos en total, entonces se hace materialmente imposible responder por correo. Es más, es hasta desordenado para mí porque me entran tantos correos que se me van superponiendo y no puedo contestar a todos, y me voy olvidando. Pero si aparecen en el foro, es mejor, porque además, tal vez muchos preguntan sobre lo mismo. Entonces, ustedes cuelgan la pregunta en el foro y ya yo les estoy contestando al que colgó la pregunta y a otro alumno más que tenía la misma duda. Y ya eso es como que tiene economías de escala, ¿no? Ahí aprovechamos las Dale, economías de listo, escala. sí. ¿Eh? Buenísimo. Dale.
Dale, así que animate y colgalo ahí, porque vos el otro día, al final de la clase, quisiste preguntarme algo y habíamos quedado que lo Sí, subías al foro. lo iba a poner, pero cuando vi que el chico ese puso eso, dije, no lo voy a poner de vuelta. No, Pero pero claro, por ahí era otro. sí, Está bien. fíjate porque por Esto ahí fue ya. lo que te tocó a vos, la pregunta